Vamos a realizar un ejercicio muy interesante que viene siendo sobre la rentabilidad financiera de la empresa en este caso. Muchas veces ocurre que con una mera división nos pensamos que podemos interpretar de forma sencilla, digamos, una rentabilidad financiera, pero es verdad que detrás de esa rentabilidad financiera nos encontramos con diferentes casuísticas, así como explicaciones de cómo ha evolucionado esa rentabilidad financiera. Entonces, a medida de lo posible, para hacer un poco más sencillo el ejercicio, he querido simplificar los estados financieros, como todos bien conocéis. En este caso, básicamente el balance de situación y las pérdidas y ganancias. Lo he hecho de una forma para que sea más entendible y homogénea para todos aquellos, por ejemplo, que procedáis de Latinoamérica, que muchas veces entre España y Latinoamérica existen ciertas diferencias, aunque tampoco son sustanciales. Entiendo que la estructura es relativamente sencilla de entender. Entonces, os presento el caso de este balance de situación en términos simplificados y os presento también pues, un pérdidas y ganancias de 3 años en este caso. ¿Por qué lo he hecho de 3 años? Porque he querido ver cómo evolucionan las diferentes cuentas, así como su confluencia con el estado, con los estados financieros y ver cómo evoluciona a su vez la rentabilidad financiera. Entonces, algo muy importante, sobre todo a tener en cuenta, es esta fórmula de aquí. Es decir, ¿qué es esto? Esta fórmula que es el ROE, que a su vez es la rentabilidad financiera, está, como veis, desglosada por factores. Porque podríamos decir que la rentabilidad financiera en términos simplificados es el resultado del ejercicio partido básicamente entre el patrimonio. Claro, esto sería una forma sencilla de entender la rentabilidad financiera, pero ¿qué ocurre? Que aquí, dentro de estos parámetros, nos encontramos con que hay más cosas aparte, es decir, el resultado arroja más factores, ¿no? No solo hay un resultado, es decir, dentro de ese resultado hay toda una explicación. Y a su vez, dentro del patrimonio, pues también hay una cierta explicación. Entonces, para mejorar la explicación de esta rentabilidad financiera, lo que se pretende a través del método Dupont de la rentabilidad financiera es entenderlo por factores. Entonces, una forma relativamente también sencilla y muy didáctica de entender la rentabilidad financiera por factores la podríamos desglosar del siguiente modo, ¿no? Es decir, yo podría, si queréis lo hacemos así. Por ejemplo, esto de aquí, esto que veis aquí, que es el beneficio antes de impuestos e intereses partido entre las ventas, multiplicado por las ventas partido entre el activo, es la rentabilidad económica, ¿no? ¿Qué significa? Básicamente nos está diciendo la rentabilidad operativa, la rentabilidad orgánica de la empresa, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta los factores adicionales del efecto multiplicador del capital o, por ejemplo, los posibles ingresos o gastos que harán repercutir a la rentabilidad financiera en cuanto a fórmula, ¿no? Entonces, ok, entendemos que esta primera formulación, estos dos factores, sería la rentabilidad económica. Bien. Por otro lado, nos encontramos que tenemos dos factores más que son muy importantes de entender, que es el activo partido entre el patrimonio multiplicado por el beneficio antes de impuestos, partido entre el beneficio antes de impuestos e intereses. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta fórmula? En su conjunto, este factor es el efecto multiplicador del capital multiplicado por el comportamiento del resultado financiero. En otras palabras, este factor de aquí es el apalancamiento financiero de la empresa. Es decir, cómo la empresa
utiliza su activo para poder rentabilizar sus recursos. Una forma sencilla de entender esto. Y este factor de aquí, como estamos viendo, se traduce como el apalancamiento financiero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este factor de aquí, si por ejemplo estamos rentabilizando correctamente nuestros recursos con respecto a nuestro patrimonio, puede ser que nuestra rentabilidad financiera de cara a los accionistas incremente, ¿de acuerdo? Y a su vez, si hemos utilizado bien nuestro endeudamiento, porque ese endeudamiento a su vez nos ha generado en cierta medida un resultado financiero positivo, quiere decir que a su vez la rentabilidad financiera mejorará. Esto lo veremos después. Y finalmente, vemos aquí el beneficio neto partido entre el beneficio antes de impuestos. Esto último, que también a su vez es importante, es lo que denominamos como el impacto fiscal, ¿de acuerdo? Lo podéis llamar impacto fiscal o directamente efecto fiscal, como prefiráis. Vamos a llamarlo impacto fiscal. En este sentido, el impacto fiscal, recordemos, en cada país es distinto. En España, por ejemplo, los 2 primeros años, siempre que se cumpla una serie de características, es del 15%. A partir del tercero es del 25%. ¿Qué nos está diciendo? Que el efecto fiscal está aminorando en un 25%, o en caso de que seáis Latinoamérica, un país latinoamericano que a lo mejor sea del 30% o menor, no lo sé. Al final, el efecto fiscal siempre aminora la rentabilidad financiera del accionista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es muy importante. El impacto fiscal, en términos generales, suele reducir la rentabilidad financiera. Por eso es importante entenderla, entender su impacto. Entonces, con carácter global, ahora que lo estamos viendo, y resumo muy rápidamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que básicamente que la totalidad de estos factores es la rentabilidad financiera, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, rentabilidad económica, beneficio antes de intereses e impuestos, partido entre ventas multiplicado por ventas, partido entre activo. Recordamos, esta primera división, como sabemos, es el margen. Esta segunda división es la rotación de los activos. Esta tercera división es el efecto multiplicador del capital, es decir, cómo el capital y el activo interactúan entre sí. Este divisor de aquí, que es el beneficio antes de impuestos, partido entre beneficios antes de impuestos e intereses, nos dice el impacto financiero, cómo estamos rentabilizando o utilizando nuestros recursos financieros. Y finalmente, este último, el beneficio neto partido entre beneficio antes de impuestos, es el efecto fiscal. ¿Bien? Y por lo tanto, todo ello suma la rentabilidad financiera. Entonces, una idea muy interesante de analizar y de determinar la rentabilidad financiera es hacerlo, como hemos comentado, de forma desglosada. Y para ello, como es simplificado los estados financieros, podemos realizar los cálculos. Aún así, incluso con estados financieros un poco más complejos, porque tendrá subcuentas, etcétera, o en función del marco contable, al final se pueden adaptar perfectamente a esta formulación matemática, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacerlo de forma separada. Empezamos por el efecto fiscal, y es que lo vamos a ver muy detalladamente cómo arroja los resultados. Hemos dicho beneficio neto partido entre BY, es decir, beneficio antes de impuestos. Por lo tanto, podemos decir beneficio neto partido entre beneficio antes de impuestos. ¿Qué nos da? 0,85. Vamos a arrastrar para automatizar la fórmula. Muy bien, ya nos está diciendo mucho. Nos está diciendo básicamente que, como os he dicho, en España el impuesto de sociedades durante los 2 primeros años es del 15%.
Por lo tanto, fijaros como 100 menos 85 da ese 15. Por lo tanto, traducidamente hablando, a nivel financiero, nos está diciendo que a nuestra rentabilidad financiera los 2 primeros años está restando un 15%, ¿de acuerdo? Y en el tercero, a partir del tercero, un 25%. Muy bien, vamos a utilizar la siguiente formulación, el multiplicador del capital, ¿de acuerdo? Vamos allá. Entonces, cogemos el activo y lo partimos entre el patrimonio, ¿vale? Entonces, vamos a arrastrar y, como siempre, interpretamos. Qué curioso, el primer año nos está dando un 53,33% de efecto del capital, es decir, multiplicador del capital. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque también podemos, de alguna forma, deducir que durante el primer año fue el año de constitución de la sociedad, que fue cuando se realizó la primera aportación de capital, que fue muy pequeña. En cambio, el activo generado fue muy grande. Por lo tanto, el multiplicador del capital nos arroja una cifra bastante significativa, lo que hará crecer sustancialmente la rentabilidad financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a por el impacto financiero. ¿Qué es esto? El impacto financiero, como hemos dicho, es beneficio antes de impuestos, por lo tanto, resultado antes de impuestos, y lo partimos entre el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿De acuerdo? Es decir, también traducido como resultado de explotación. Entonces, esto, como vamos a ver, nos está arrojando también los 2 primeros años un número inferior a 1, ¿de acuerdo? Lo que significa que los 2 primeros años estará aminorando la rentabilidad financiera. ¿Y por qué se produce esto? Pues si lo queréis ver de forma más detallada, es básicamente porque el resultado financiero que nos arroja, fijaros, los 2 primeros años es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que produce es que, a su vez, luego el impacto financiero en cuanto a formulación nos dé un número inferior a 1. Cuando esto ocurre, se traduce en que hay una aminoración de la rentabilidad financiera. Muy bien, ahora podemos hacer el apalancamiento financiero. Entonces, el apalancamiento financiero es la suma de los 2 factores anteriores que se multiplican entre sí, ¿de acuerdo? Es básicamente el multiplicador del capital multiplicado por el impacto financiero y lo arrastramos. Vale, ahora vamos a por la parte que es en realidad en suma la más importante, que es la parte orgánica, que es la rentabilidad económica, ¿recordáis? Que se compone por el margen bruto y la rotación del activo. Y lo calculamos también. Margen bruto, ¿cómo se calcula? Pues resultado de explotación o lo que es lo mismo, beneficio antes de intereses e impuestos partido entre ventas. Por lo tanto, resultado de explotación partido entre ventas. ¿Vale? De hecho, ya estamos viendo que el margen bruto de la empresa durante los 3 años es del 13, del 10 y del 17%. ¿De acuerdo? Un resultado que tampoco arroja un gran margen, pero como veremos a continuación, hará que la rentabilidad económica sea quizá más pequeña, pero como tenemos un efecto multiplicador del capital mayor, hará subir la rentabilidad financiera. Lo vemos ahora. Entonces, vamos a por la rotación del activo. La rotación del activo que hemos dicho es las ventas partido entre activo. Muy bien. Entonces, las ventas partido entre el activo. Y básicamente también lo vamos a arrastrar. Muy bien. Muy bien. Como vemos, el activo rota 5 veces, parece ser, los 2 primeros años. A partir del tercero, 3. Es importante que exista una correcta rotación de los activos, porque significará que se estarán aprovechando las ventas correctamente en función del activo que hay, ¿de acuerdo?
Finalmente tenemos la rentabilidad económica, que es básicamente estos dos factores anteriores multiplicados entre sí. Y aquí la tenemos. Nos está diciendo que la rentabilidad económica, que es la orgánica y la más importante, nos está ofreciendo rentabilidades del 63% el primer año, un 57% en el segundo y un 62% en el tercero, como consecuencia de que la rotación del activo es muy buena y hace mejorar muchísimo el margen bruto de la empresa a su vez, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Calcular finalmente la rentabilidad financiera. ¿Qué es lo que le interesa sobre todo a los inversores, per se, los accionistas a su vez? Por lo tanto, podemos decir que la rentabilidad financiera es el efecto fiscal multiplicado por el apalancamiento financiero multiplicado por la rentabilidad económica. Y aquí lo tenemos. Fijaros en esta barbaridad, porque lo cierto es que no es ni medio normal. Claro, estamos viendo que la rentabilidad financiera durante el primer año nos arroja un 2.550%, mientras que los años anteriores es menos, es de un 102 o de un 68, que aún así es abismal. ¿Por qué ocurre esto? Pues por todo lo expuesto anteriormente. Primero, porque el apalancamiento financiero de la empresa es fantásticamente alto. Es decir, nos está otorgando los activos y el patrimonio se están aprovechando sustancialmente bien. Después, porque el efecto del capital, del multiplicador del capital, es altamente eficiente. Y por otro lado, a pesar de que el margen bruto es menor, sí que es verdad que la rotación de los activos es alta y eso produce que la rentabilidad económica sea más alta, lo que a su vez nos otorga una rentabilidad financiera alta. En cambio, en el año siguiente, ¿qué ocurre? Que el apalancamiento financiero de la empresa ya no es como el que fue el año anterior, porque como vemos, el patrimonio neto se empieza a equilibrar de alguna forma u otra, empieza a tener, digamos, una cierta correlación con el activo y por lo tanto ese apalancamiento financiero es menor. Aún así, nos arroja que la rentabilidad económica sigue siendo muy alta y por lo tanto nos otorga, en definitiva, una rentabilidad financiera alta. ¿De acuerdo? Claro, a partir del año 3, vamos a decirlo, o el N+2, ocurre una circunstancia relativamente similar, salvo por el apalancamiento financiero, que en este caso es un poco menor, y a pesar de que la rentabilidad económica es más alta que los años anteriores, o al menos en el anterior, el efecto fiscal, el impacto fiscal es mayor. Aquí está. Esto provoca una reducción de la rentabilidad financiera. Como os he dicho, a partir del año 3, fijaros que el impuesto de sociedades ya no es del 15%, sino que es del 25%. Por lo tanto, también al director financiero, de alguna forma u otra, le hace entender que el efecto fiscal es sustancialmente alto y quizá es momento de tomar decisiones en cuanto a reducir ese impacto fiscal. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto con la rentabilidad financiera resuelta a su vez y básicamente a tener muy, muy presente este tipo de rentabilidad financiera. Después, para finalizar, siempre es interesante hacer una comprobación porque, como os he dicho al inicio del vídeo, la rentabilidad financiera por factores, que la hemos visto aquí, también es la equivalencia de decir que el resultado del ejercicio se divide entre el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Fijaros que si yo arrastro, me da un 2.550% y un 102% y un 68%. Por lo tanto, el ejercicio está correctamente realizado. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, os haya